Fue para una temporada de Navidad. Mi familia y yo, como era costumbre cada año, nos reunimos en la casa de mi tía Hortensia. Aquella señora le gustaba mucho hacer una decoración detallada, comida rica, ustedes saben, un aspecto muy tradicional y a la antigua. Además de que su casa era la más grande, por eso es que nos reuníamos con ella. Sus hijos eran más o menos de mi edad, yo tendría unos 16 años, y para nosotros, aquella cena o reunión de Navidad, más allá de disfrutarlo por la tradición, lo hacíamos por el hecho de que entre primos nos llevábamos bastante bien. Sobre todo, nos encantaba la hora en que habría que abrir los regalos. La celebración se llevó a cabo de una manera normal. Cenamos, convivimos, los adultos ya estaban tomando algo de alcohol, estaban más entonados que de costumbre, y es que la fecha lo ameritaba. Pero llegando la medianoche, después de darnos el abrazo navideño, comenzamos a abrir regalos. Esperé mi turno después de que varios de mis primos y algunos de mis tíos abrieran los suyos. Pero cuando por fin fue mi turno, al tomar la caja del regalo, con mucha desesperación la abrí, pues a las pistas que me había dado mi madre, que fue precisamente quien me dio el regalo, lo que me encontraría al abrir la caja era algo que había pedido desde mucho tiempo atrás. Cuando por fin pude ver dentro de la caja, me di cuenta que sí, aquello se trataba de mi primer dispositivo de Alexa. Sé que hoy en la actualidad, tener uno de estos aparatos es más común que nada, pero cuando recién salieron al mercado, eran toda una novedad, y a mí que siempre me gustó la tecnología y todo eso, era el mejor de los regalos. Le di un abrazo y le agradecí a mi madre. Mientras tanto, aún faltaban más personas por abrir aquellos regalos. Cuando aquello terminó, cada quien se dispersó a pasarla a su mejor manera. Para esto, 2 de mis primos y una prima fuimos a una de las habitaciones de mi tía para así conectar mi dispositivo a su internet y empezar a preguntarle cosas. Una vez que lo teníamos conectada, hice las vinculaciones necesarias y empezamos a pedirle que pusiera música. El dispositivo respondía muy bien. Aquello era toda una novedad, pero de pronto, Javier comenzó a hacerle preguntas al dispositivo. Y vaya que no eran cualquier tipo de preguntas. Incluso a mí se me enchinó la piel de escucharlo. Alexa, ¿cuándo me voy a morir? Todos volteamos a ver al dispositivo, esperando que de alguna manera le diera una respuesta a mi primo. Esa es una respuesta que desconozco, pero lo que sí es que te recomiendo disfrutar de la vida. Aquella respuesta aligeró la tensión, pues era una realidad que esos temas no debíamos tocarlos ni de juego. Pero a mis primos, aquello les cayó como un juego, y empezaron a hacer preguntas bastante absurdas, sobre todo mi prima Gaby. Alexa, ¿cuándo me voy a casar? Eres una muchacha guapa, así que no dudes que muy pronto. Así se nos estaba yendo la noche. Por esa razón es que mejor apagué el dispositivo y todos nos salimos a la fogata. Estuvimos quemando algunos bombones, contando algunas anécdotas y también unas historias de terror. Pasado un rato más, llegaría por fin la hora para dormir. Había varias habitaciones, pero también éramos muchos. Como mis tíos ya estaban muy borrachos, decidieron quedarse en casa de mi tía Hortensia. A mí me tocó acostarme en una colchoneta en el piso, y en aquella habitación, en la que también se quedaron varios de mis primos, estábamos un poco amontonados, pero finalmente seguros, o al menos eso es lo que creíamos. Antes de apagar las luces, me aseguré de que mi dispositivo de Alexa estuviera bien, en un lugar donde no se fuera a caer. Y en cuanto apagaron las luces, ya me sentía bastante cansado, así que no me tardé mucho en dormir. Lo mismo pasó con mis primos, pero aquella noche para nada sería tranquila.
Y se los digo porque algo muy extraño ocurrió. De pronto me despertó un sonido extraño, una señal como de interferencia, así como cuando los guardias hablan a través de sus radios. Enseguida se escucharon una especie de susurros, como muchas personas hablando al mismo tiempo. Era muy confuso. Pensé que era una pesadilla, pero aquello era real. De inmediato me senté sobre el piso. Me quedé viendo al dispositivo de Alexa, pues de ahí provenía todo aquel ruido. La iluminación del aparato resaltaba entre toda la oscuridad. Me sentí paralizado, pero aún faltaba más, cuando en eso, un último sonido provino del dispositivo. 18 de enero. 18 de enero. 18 de enero. En ese momento, el dispositivo se apagó. Hubo un silencio profundo y vi como uno de mis primos empezó a moverse. No sabía si despertarlo, decirle que tenía miedo, pero me tuve que aguantar. Me levanté y desconecté el dispositivo. Realmente mi mente estaba bloqueada. No supe cómo reaccionar. El resto de la noche no me pude dormir. Tenía miedo, sinceramente. Aún así, estaba dudando de que lo que escuché fue real, pero vaya que sí lo era. No podía ser de otra forma. A la mañana siguiente, nos levantamos para probar del recalentado de mi tía. Estuvimos almorzando, y cuando me preguntaron cómo es que funcionaba mi dispositivo de Alexa, les dije que era un aparato muy novedoso, pero que me había dado miedo, porque la noche anterior, el aparato se encendió solo y comenzó a hablar. Creí que todos se tomarían con seriedad mi comentario, pero no, lo hicieron con gracia. Empezaron a hacerme burla, por ello es que mejor ya no toqué el tema. Después del almuerzo, cada quien tomó rumbo para su casa, y de esa forma terminaría nuestra celebración de Navidad. Pero debo decirles que aquí no termina todo, pues semanas después, y llegado justo el 18 de enero, aquel mismo día que el dispositivo estuvo mencionando la noche de Navidad, ese día representó un momento trágico para la familia. Resulta que aquel día 18 de enero, mi primo Javier estaría muriendo en circunstancias muy extrañas. Mi primo Javier era ayudante de obra. Él era aprendiz de albañil. Mi tío Toño, o sea su padre, se lo llevaba para que aprendiera a trabajar, pues mi primo Javier había dejado la escuela. Andando en aquella obra, hubo un accidente. Uno de los andamios colapsó, haciendo que mi primo Javier cayera desde una altura de un tercer piso. La caída fue letal. No hubo modo de salvarlo. Aquello fue un trágico incidente que dolió muchísimo en la familia. Pero aunque, en específico, yo jamás les conté que el 18 de enero era una fecha clave que el dispositivo de Alexa me dio a conocer. Aquel fue un dato que guardé solo para mí. Pensé que era algo irreal, pero llegada la fecha, me di cuenta que, de alguna extraña manera, y muy perturbadora por cierto, Alexa habría terminado de responderle la pregunta a mi primo Javier. Hay cosas que no se deben mencionar ni de juego, sobre todo los temas relacionados con la propia muerte. He sabido de casos que hay quienes preguntan esto a la Ouija, a algunos otros dispositivos, y mi primo, al haberlo preguntado a Alexa, recibió su respuesta. Desde ese día, aunque sigo utilizando ese tipo de aparatos, ya no los veo de la misma forma. Los portales con el más allá pueden estar en cualquier parte. Por ello es que si en este instante que están escuchando mi historia, están escuchándolo a través de un dispositivo de estos, o bien si tienen uno en casa, tengan el sumo cuidado de usarlo adecuadamente,
porque mi primo Javier, por no hacerlo, pagó un alto precio, y ese precio fue su vida. Antes de ir con la siguiente historia, te recuerdo que puedes enviar tus relatos al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Y de paso, si te está gustando el episodio, regálanos un me gusta. Continuamos. Hasta hace poco tiempo, tuve la mala costumbre de ir a los bazares a adquirir cosas usadas. Pero hubo una situación que me llevó a dejar esas prácticas. Y de eso va la historia que les quiero compartir. Hace algunos meses, una de las vecinas en la colonia donde vivo subió una publicación al grupo de WhatsApp en el que estamos todos los vecinos de la colonia. En dicha publicación nos extendía la invitación para acudir a un bazar que se instalaría el fin de semana, el cual ella sería la encargada de todas las ventas. Aquella vecina, de nombre Doña Ruth, empezó a subir varias imágenes de artículos que tenía disponibles. Aquello me llamó mucho la atención, pues en ese tiempo era adicto a comprar cosas de segunda mano. Fui revisando cada una de las imágenes, hasta que en eso me di cuenta que en una de las publicaciones había un dispositivo de Alexa que evidentemente no era nuevo, pero se veía bastante bien cuidado. De inmediato le mandé un mensaje privado a la señora Ruth para indicarle que quería ese aparato, que me lo apartara, y el fin de semana estaría a primera hora ahí para comprárselo. La señora Ruth me agradeció y me dijo que me esperaba el sábado temprano. Sentía que estaba aprovechando bastante bien la oferta, pues comprar ese dispositivo nuevo me iba a costar prácticamente el doble. Llegado el sábado por la mañana, acudí al bazar. Le di los buenos días a la señora Ruth. Tomé el dispositivo, le entregué el dinero y lo llevé de inmediato a casa para instalarlo. Me sentía muy contento, porque llevaba tiempo deseando comprar una Alexa. Pasé todo el sábado escuchando algunos podcasts. Entre estos, obviamente, este podcast de Diego. Escuché algunos más, pues como estaba en semana de exámenes en la universidad, mientras estudiaba y hacía tareas. En segundo plano, la bocina de Alexa fue pasando de uno a otro episodio de diversos podcasts. No me di cuenta, pero se me fue toda la tarde. Ni siquiera me di el tiempo para comer. Dejé que la bocina estuviera corriendo el contenido. Como ya era tarde, bajé para cenar. Mi madre había preparado algo rico. Estuve un rato con ella y con mi papá. Y rato después, me pareció un poco extraño que la bocina de Alexa dejó de escucharse. Subí para ver qué estaba ocurriendo, y en eso me di cuenta que el dispositivo en efecto estaba apagado. Pero eso era extraño, a pesar de que el aparato era inalámbrico. Al volver a enchufarlo para cargar su batería, pasados algunos minutos, la bocina no encendía. No había forma de revivirla y de hacerla que sonara nuevamente. Hice de todo tipo de intentos, pero no. Aquello me hizo sentir estafado, y al mandarle un mensaje a la señora Ruth, me dijo que lo sentía, pero que no había devoluciones, pues era de saberse que los artículos de segunda mano pueden estar defectuosos. Me molesté bastante, pero ya no había nada que hacer. Finalmente, dice el dicho que lo barato sale caro, y aquel día, vaya que le perdí. Ya resignado y cansado, me acosté a dormir. Prendí y programé la tele para que se apagara en 1 hora. Aquel era el tiempo justo que necesitaba para quedar profundamente dormido. Afuera de la casa noté que hacía viento y el aroma del ambiente se sentía húmedo, como cuando está por empezar a llover. Por la ventana solo veía cómo la fuerza del aire sacudía el árbol que teníamos en el jardín. Traté de relajarme viendo una película, y cuando menos me di cuenta, ya estaba completamente dormido. No recuerdo que estaba soñando, pero de pronto me despertó un sonido. Provenía de la ventana. Me pareció escuchar como si alguien hubiera tocado.
Aquello era imposible, porque la ventana del segundo piso donde dormía no tenía un acceso para que alguien pudiera hacer aquello. Me imaginé que estaba soñando. Se me estaba yendo el sueño también, y por eso es que me levanté para bajar a la cocina por un vaso de agua. Todos en la casa ya estaban dormidos, así que fui cauteloso y sigiloso para no despertar a nadie. Estaba ahí abajo, y mientras bebía el agua, me di cuenta que afuera en la calle estaba lloviendo ya muy fuerte. Hice un sobresalto después de haber escuchado un potente relámpago que hizo cimbrar la casa, las ventanas, y que provocó que se fuera la luz. Si de por sí ya tenía mucho miedo, estar en esa situación me dejó completamente paralizado, sobre todo por algo que empezó a ocurrir. Un sonido extraño comenzó a provenir desde mi habitación. Es como si alguien hubiera prendido una radio, pero aquello era imposible porque no había electricidad. Fui caminando para averiguar qué estaba ocurriendo. Subí las escaleras despacio y mientras me iba acercando, me di cuenta que aquel sonido provenía efectivamente desde mi cuarto. Me acerqué y entré a la habitación y me di cuenta que la bocina de Alexa se encontraba encendida y lo que estaba escuchándose en esta no era para nada música o los podcasts que había dejado correr durante el día. Lo que escuchaba era algo mucho más siniestro, algo que me perturbó, pues era el sonido de una especie de respiración. Seguido de esto, hubo una estática que se dejó sonar, y mientras la escuchaba y veía cómo el dispositivo estaba encendido, el sonido de aquello que respiraba parecía ya no estar dentro de la bocina, sino justo a mi lado. De inmediato pegué un grito horrible y bajé las escaleras corriendo, sin importar que casi no se veía nada. No sé cómo lo hice, pero lo logré, y en un par de segundos ya estaba en la planta baja, tocando en la habitación de mis padres para despertarlos. Mi padre abrió la puerta y ya venía con la iluminación del celular en su mano. Me preguntó qué estaba pasando, y no me quedó más remedio que hacérselo saber. Mi papá no me creyó, pensó que solo se trataba de una pesadilla. Juntos tuvimos que subir las escaleras para mostrarle lo que había ocurrido allá arriba. Al llegar a mi habitación, todo estaba tranquilo, pero la bocina de Alexa se encontraba tirada en el piso. Aún estaba encendida. Mi padre me dijo que eran solo ideas mías. Tomó la bocina y la colocó en el mueble nuevamente. Él se quedó un rato hasta que me calmara. En eso llegó la luz, y fue el momento en que se retiró a descansar. Aquella noche me costó mucho trabajo volver a dormir. Y al día siguiente, muy temprano por la mañana, como la señora Ruth estaría vendiendo nuevamente en su bazar, tomé el dispositivo de Alexa y se lo llevé. Se lo regresé, argumentando que no me había gustado. Le dije que no quería el dinero de vuelta ni nada, sobre todo porque había salido defectuoso. Pero lo que sí hice fue preguntarle cuál era el origen de esos artículos que ella vendía. A la señora Ruth le sorprendió aquello, pero finalmente me dio una respuesta que tenía bastante coherencia con lo que me había ocurrido. La señora Ruth me comentó que algunos de los artículos eran extraídos de personas que ya no los querían, que a través de diversos medios acercaban sus cosas para reventa en bazares o grupos de apoyo, pero también algunos artículos, por ejemplo el dispositivo de Alexa, el cual me vendió. Ella misma los había adquirido, pues en su casa hubo una situación familiar en la cual uno de sus sobrinos había fallecido. Por lo tanto, la madre de este se dedicó a vender los artículos del muchacho, y entre estos se encontraba esa bocina de Alexa que fue a dar a mi cuarto.
No le dije nada a la señora Ruth sobre las cosas que viví la noche anterior. Solo me conformé con dejarle el aparato y retirarme a mi casa. Ya no quería saber nada más de la situación. Y debo decirles que aquella aparición es como si hubiera dejado alguna huella en casa, pues los días siguientes hubo algunas situaciones bastante peculiares, por lo cual terminé rogándole a mis padres que lleváramos a un sacerdote para que bendijera. Solo de esta forma aquello se retiró, y afortunadamente no pasó a mayores, no hubo nadie lastimado, pero lo que sí es que fue algo realmente extraño y aterrador. Es una experiencia que hasta la fecha me ha mantenido alejado de la posibilidad de volver a comprar un dispositivo de este tipo. Creo que la tecnología no es del todo buena, al menos no siempre, pero también puedo pensar en que la energía de las personas puede adherirse a sus objetos, dejar una parte de sí en estos. Por ello es que aquel muchacho que falleció dejó algo de sí en aquella bocina. Por ello es que me siguió hasta mi habitación. Creo que la naturaleza de los fenómenos paranormales actúa de una manera muy extraña, pero también pienso que en este caso fue una cosa de suerte. Pero en fin, creo que no hay nada más que contarles de esta historia. Sé que es un caso curioso, pero no está de más recordarles que se aseguren de apagar bien sus Alexas antes de dormir. Incluso no duden en ocultarlas, porque a veces estos aparatos pueden servir como un vínculo entre nuestra vida y el más allá.